Y un fuerte amén cuando lo tengan. Dice la palabra de nuestro Dios: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Palabra de Dios. Lo voy a invitar, hermanos, que nos pongamos rodillas para hacer la oración. Padre bendito, que su morada está en los cielos. Santo, santo, glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hermosa hora, Señor Santo, gracias le damos, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor Santo, de estar aquí entre su presencia, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por sus bendiciones. También gracias por los problemas, dificultades, enfermedades que usted ha permitido en nuestras vidas, Señor Santo. Usted quiere, Padre Santo, que cambie nuestra forma de ser, Padre Santo, nuestros caracteres, Padre Santo, que nuestra fe sea aumentada, Señor, que usted permite todas esas cosas, Señor Santo, para que así en las aflicciones, Señor Santo, te busquemos, Señor Santo,
Ayúdanos pues, Padre Santo, a poner nuestra confianza en usted, Señor, y ayúdanos, Señor Santo, a seguir en ese camino duro, Señor Santo, que hemos emprendido, Señor Santo, para llegar a la tierra de Canaán celestial, Señor Santo. En esta hermosa hora, Padre Santo, te suplicamos, Señor, que usted abra los corazones, las mentes de cada uno de nosotros, Señor Santo, para que podamos entender y comprender de sus palabras, Señor. Te suplicamos, Señor Santo, que salgamos llenos de su presencia, llenos de su poder, Señor Santo, que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones, Señor Santo, y que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que obre en nosotros, Señor Santo. Te pedimos que bendigas a cada niño, a cada joven y a cada adulto, Padre Santo, a cada visita, Señor Santo, que ha venido a este lugar para conocer el gran poder de nuestro Dios, Señor Santo. En el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues, mis queridos hermanos, como hemos estado estudiando acerca del santuario, ¿verdad? La obra de Dios para la salvación de la humanidad. Dios le puso un trabajo a Moisés, ¿verdad? El trabajo, ¿cuál era? Que él tenía que hacer un santuario al modelo como Moisés lo quería hacer. No, ¿verdad? Al modelo como Dios le había mostrado a Moisés que así lo hiciera, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos pasado de ello a lo que viene siendo acerca del sacerdote, ¿verdad? Dios puso también a los sacerdotes, ¿para qué? Para ministrar dentro del santuario, ¿verdad? Eso es muy interesante que nosotros lo sepamos, hermanos, para que veamos cómo nuestro Dios está trabajando en la obra para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, mis queridos hermanos, que Dios había puesto todo esto con el objetivo de que iba a venir alguien a morir por nosotros, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo cumple con todas las características que está mencionado acerca del santuario, ¿verdad? La obra de Dios para la salvación de la humanidad. Esa es la obra muy importante que todos nosotros debemos de entender y comprender, ¿verdad? Acerca de la salvación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, hemos estudiado acerca del sacerdocio, las vestiduras del sacerdote, ¿verdad? No cualquier persona entraba al templo, ¿verdad? Al santuario, sino personas escogidas especialmente ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Vemos que Dios había escogido a Aarón para que él empezara a trabajar dentro del santuario, ¿verdad? Pero después de ahí, pero después de ahí, ¿verdad? Vemos que también a sus hijos, si nosotros vemos más adelante, del Éxodo 40, 13 en adelante, Éxodo 40, 13 en adelante, y sigue diciendo, ¿verdad? Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. El 14 dice, después harás que se acerquen sus hijos, y les vistirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el 16 que dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. ¿Quién es el que mandó? Jehová, ¿verdad? Y así lo hizo. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que el sacerdote tenía que llevar, ¿qué? Unas vestiduras
que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? Cómo la tenía que diseñar. Entonces eso es lo que nosotros hemos empezado a estudiar. Hemos estudiado acerca del efo, ¿verdad? El efo dice: esa prenda exterior lleva sobre los hombros 2 piedras de onís, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado acerca del efo, ¿verdad? En las que se grabaron los nombres de las tribus de Israel según sus edades, 6 en cada piedra, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Éxodo del 9, 12, y ahí nos saltamos al 21, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado. Ahora, también hemos estudiado acerca del racional del juicio o pectoral, ¿verdad? Era la prenda más hermosa y elaborada de todo el vestuario del sacerdote. Eso lo podemos ver en Éxodo 28, 15 al 29 y 39, 8, 21, ¿verdad? Colocadas en orden había 12 piedras preciosas. Cada una llevaba el nombre de una de las tribus, atendiendo al orden de marcha, ¿verdad? Vemos que Dios le dio a Moisés todas estas instrucciones para que se hicieran ¿qué? Las vestiduras del sacerdote, y lo tenía que hacer conforme Dios lo había mandado, ¿verdad? Así lo tenía que hacer. Ahora, si nosotros también recordamos que hemos estudiado acerca del Urim y el Tumim. A ver, ¿qué es lo que decía el Urim? ¿Cuál era la palabra que decía el Urim? ¿Se acuerdan? Era el sí, ¿verdad? Y el Tumim era un no, ¿verdad? Todas las personas que tenían una duda, por ejemplo, ¿verdad? Cuando iban a la guerra, pues ellos iban y buscaban un sacerdote iban y le preguntaban que si Dios permitía que si ellos podían ir a la guerra o luchar contra alguien. Entonces el sacerdote consultaba a Dios, y ¿qué es lo que pasaba? Si era un sí, ¿qué es lo que sucedía? Se prendía el Urim, ¿verdad? Se prendía. Pero si era un no, ¿qué es lo que sucedía? Se poseía una nube espesa sobre el Tumim, ¿verdad? O sea que no se prendía, sino se ponía una nube espesa diciendo un no, ¿verdad? Entonces así era que consultaban a Dios, ¿verdad? Por medio del sacerdote, y por medio de esas piedritas que vemos ahí del Urim y el Tumim, pues vemos que ahí estaba la respuesta, un sí o un no, ¿verdad? A los costados del pectoral había 2 piedras preciosas grandes, literalmente luces y perfecciones, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Éxodo 28:30 y Levítico 8:8, ¿verdad? Eso es lo que estudiamos la vez pasada. Ahora, lo que vamos a estudiar acerca del manto del efo, ¿verdad? Era una ropa que confería una dignidad especial. Vayamos a ver qué es lo que dice Éxodo 28:31. Éxodo 28:31 es el segundo libro de la Biblia. 28:31. Y un fuerte abrazo cuando lo tengan. Y vamos a ir al 31 hasta el 34, ¿verdad? Y dice: harás el manto del efo, ¿verdad? Todo de azul. En medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor, ¿verdad? Ahora, vayamos a ver qué es lo que dice ahí mismo en Éxodo 39, 22, 23. 39, 22, 23.
Y un fuerte también cuando lo tenga. Amén. Dice, hizo también el manto del éfod de obra de tejedor, todo de azul, con su cobertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese, ¿verdad? El 24 dice, e hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces vemos ahí, mis queridos hermanos, de que Dios, de igual manera, le dio estas instrucciones a Moisés. ¿Para qué? Para que así lo hiciera, ¿verdad? Conforme Dios lo había mandado. Dice, era de color azul y el sumo sacerdote la llevaba puesta sobre la túnica blanca de lino torcido, y debajo del éfod era de una sola pieza, sin costura, tejida de arriba a abajo, ¿verdad? Entonces ese era el manto que el sumo sacerdote tenía que ponerse, ¿verdad? Pero eso tiene significado, claro que sí tiene un significado, ¿verdad? Dice que el ruedo del manto del éfod estaba adornado con granadas de color azul, púrpura y carmesí. Además tenía campanillas de oro que sonaban cuando el sumo sacerdote entraba y salía, ¿verdad? Eso es lo que tenía el sumo sacerdote, ¿verdad? Alrededor de esa vestimenta, que era todo de azul, ¿verdad? Ahora, la túnica labrada. La túnica, en Éxodo 28:39. Vayamos a ver qué es lo que dice ahí mismo en Éxodo 28:39. Amén. Dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra del recamador, ¿verdad? Ahora, Levítico 8:7. Vayamos a ver qué es lo que dice Levítico 8:7. En el libro de Levítico 8:7. Es el tercer libro. Muy fuerte también lo tengo. Y dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto de éfod y lo ajustó con él, ¿verdad? Dice que la túnica labrada estaba hecha de ¿qué? De lino torcido, y era la primera prenda que el sumo sacerdote se ponía, ¿verdad? Esa era la primera prenda. Después de ahí, ¿qué es lo que venía? La vestidura azul, ¿verdad? Después de ahí viene el éfod. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que así tenía que estar vestido el sumo sacerdote, ¿verdad? Como Dios le mandó. Ahora, la túnica es la misma palabra usada en Génesis 3:21. Vayamos a ver qué dice en Génesis 3:21 y con qué motivo fue puesta la túnica en este momento, ¿verdad? De aquí de Génesis 3:21. Y dice que, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que le hizo? Túnicas de pieles, ¿verdad? Dice que donde se lee que Dios hizo al hombre túnica de pieles y los vistió. Las túnicas fueron confeccionadas por Dios y no por el hombre. ¿Qué es lo que había hecho el hombre? ¿Con qué se había vestido después de que cayó en pecado? Con hojas, ¿verdad? Pero Dios dice que en su infinita misericordia les puso ¿qué? Túnicas, ¿verdad? De pieles. ¿Y de cuál animal fueron las pieles? Del cordero, ¿verdad? De un corderito, que eso también tiene mucho significado, ¿verdad? Porque Dios en ese momento estaba dando a entender de que alguien iba a venir a morir por el pecador, ¿verdad?
Eran cueros de animales inocentes, muertos vicariamente en lugar del pecador, ¿verdad? Sigamos más adelante. Dice, en el original, pieles está en singular para señalar el hecho de que el único cordero que puede cubrirnos con su perfecta justicia es Cristo Jesús. Como dice en San Juan 1:29, y aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo, ¿verdad? Y esa justicia de Cristo que se le imputa al pecador. Vayamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8, ¿verdad? Ahora, dice aquí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quiénes? De los santos, ¿verdad? Entonces vemos ahí, está al alcance de todos nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, dice que nosotros tenemos que vestiduras blancas. ¿Cuándo nosotros tenemos las vestiduras blancas? ¿O cuándo se nos ponen esas vestiduras blancas? Cuando nos bautizamos, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esas vestiduras blancas, ¿qué es lo que hace? Se nos pone en nosotros, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ahora, si nosotros vemos bien, mis queridos hermanos, que nosotros andamos en este mundo lleno de pecados. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros en la mañana nos bañamos y nos vestimos con vestiduras limpias, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al trabajo y ¿qué es lo que sucede? Nos ensuciamos. ¿Qué es lo que viene en la tarde? ¿Nos vamos a acostar con esas vestiduras sucias? No, nos cambiamos, ¿verdad? Nos ponemos otras vestiduras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos con las otras vestiduras? Pues las lavamos, ¿verdad? Incluso nosotros debemos de limpiar nuestras vestiduras que Dios nos ha puesto en nosotros, ¿verdad? Espiritualmente. Si nosotros vemos claramente lo que dice aquí en Apocalipsis, vayamos a ver Apocalipsis 22:14. Y hay una palabra muy interesante aquí en Apocalipsis 22:14. Y fíjese bien lo que dice: bienaventurados los que lavan ¿qué? Sus ropas. ¿Cuáles ropas? Las ropas espirituales que Dios nos ha puesto cuando nosotros ¿qué? Aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Y para qué vamos a lavar esas ropas? Sigue diciendo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es muy importante para nosotros lavar esas ropas. Sí, ¿verdad? Es muy interesante para nosotros que esas ropas estén limpias. Entonces nosotros tenemos que limpiar esas vestiduras ¿qué? Blancas que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Sigamos más adelante. El cinturón. Ahí vamos otro diseño que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Otra vestidura, ¿verdad? El sacerdote tenía que usar ¿qué? El cinturón. Vayamos a ver qué es lo que dice en Éxodo 28:39. Éxodo 28:39 y 39:29. El mismo de Éxodo 28:39. Y dice, ¿verdad? Y bordarás una túnica de lino
y harás una mitra de lino. Harás también, ¿qué? Un cinto de obra de recamador, ¿verdad? Ahora vayamos a ver qué es lo que dice ahí mismo en Éxodo 39, 29. Éxodo 39, 29. Dice, también el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés, ¿verdad? También tenían que hacer, ¿qué? El cinto, ¿verdad? El cinturón. Ahí lo vemos claramente. O faja tenía los mismos colores y los mismos materiales que se usaron para el velo, pero el orden seguido era diferente, ¿verdad? Ahí vemos claramente cómo el sacerdote está vestido. Tenía la túnica blanca, después de ahí viene la túnica azul que tenía las campanillas, y ahí viene, ¿qué? El pectoral, ¿verdad? El éfod, de que tenía las 12 piedras, tenía el urín y el tumín, y las piedras de los nices, ¿verdad? Ahí claramente vemos las vestiduras de quién, del sumo sacerdote, ¿verdad? El lino fino era símbolo de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que simboliza el lino fino? La justicia de quién? De Cristo Jesús. Ocupaba el primer lugar. Así debiera con el creyente, ya que a lo largo de su vida era la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura, ¿verdad? Vayamos a ver qué es lo que dice Isaías 11:5. En el libro de Isaías 11:5. Y dice la palabra de nuestro Dios: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura, ¿verdad? La finalidad del cinturón era ceñir, ¿para qué? Para servir, ¿verdad? Eso es lo que simboliza el cinto fino, ¿verdad? En la antesala de la cruz, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Eso lo vemos en San Juan 13, capítulo 13, versículos 3 y 4. En la presencia de sus discípulos, el divino maestro cumplió el ideal mesiánico del Ebe Yahweh. El que está ceñido debe tener la lámpara encendida. Lucas 12:35. Y la luz consiste en las buenas obras realizadas por la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas, ¿verdad? La mitra cubría la cabeza del sumo sacerdote. Éxodo 28:39 y 39:28, ¿verdad? Hemos estudiado acerca de la mitra. ¿Qué es lo que tenía la mitra escrito? ¿Se acuerdan qué palabras tenía la mitra escrito en su frente? Santidad a Jehová, ¿verdad? Santidad a Jehová. Eso es lo que tenía escrito la mitra. ¿En dónde? Enfrente, ¿verdad? Ahora, representa la sumisión que se debe a Dios, ¿verdad? Recordemos que ¿cuál es el mensaje que anuncia el tercer ángel? Uno de los tres ángeles, el primer ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado. Eso es temer a Dios, hermanos. Temer a Dios es tener que buscar la santidad de Jehová, ¿verdad? Ahora, la mitra que cubría la cabeza del sumo sacerdote, como ya lo hemos estudiado anteriormente, pero si ustedes ven en los versículos de Éxodo 28:39 y 39:28, ahí le va a explicar, ¿verdad? De qué material era esta mitra, y qué es lo que tenía escrito en ella, ¿verdad? Representa la sumisión que se debe a Dios, ¿verdad? Los hijos de Aarón
se ponían mitras, ¿verdad? Éxodo 29:9. La diferencia entre la mitra del sumo sacerdote y de sus hijos era, hay una gran diferencia, ¿verdad? Sus hijos de Aarón, ¿qué es lo que se ponían también? Mitras, ¿verdad? Se ponían mitras. Pero era diferente que la del sumo sacerdote. La mitra del sumo sacerdote era ¿de qué? De oro, y el azul era exclusivo. La mitra de los demás no tenía más adorno que una especie de pequeña corona formada del mismo lino, ¿verdad? Y ustedes ven claramente en la figura del sumo sacerdote, vemos ahí, ¿verdad? Que aquí tenía la lámina, en ellas estaban escritas ¿qué? Las palabras santidad a Jehová, ¿verdad? Y vemos el azul, ¿verdad? Pero vemos la mitra del sacerdote, que solamente era de ¿qué? De lino fino, ¿verdad? Y blanca, ¿verdad? Y no tenía como lo tiene el sumo sacerdote. Así era claramente, ¿verdad? Ahora, todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía inspirar en el pecador el sentido de la santidad de Dios, de los sagrados de su culto y de la pureza que exigía a los que se allegaban a su presencia, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Patriarcas y Profetas 364, ¿verdad? Son libros que escribió la hermana Ellen White inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si ustedes leen esos libros, van a ver que van con acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? La ordenación del sacerdote. La liturgia de la consagración de Aarón y sus hijos fue solemnísima y requirió 7 días. Lo podemos ver en todo el capítulo del 29 y también de Éxodo, Levítico 8, todo el capítulo, ¿verdad? Vocación, Éxodo 28:1. La vocación sacerdotal de Aarón tuvo su origen en Dios mismo, porque nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón, ¿verdad? Vemos bien, hermanos, que si una persona, como vimos el ejemplo también anteriormente, de que había un problema, ¿verdad?, con los demás israelitas, que decían, oye, Moisés, ¿por qué tú escoges a tu hermano como sacerdote, como sumo sacerdote, y a sus hijos como sacerdotes? ¿Que no hay más gente para que puedas escoger? Pero la pregunta es, ¿quién escogió a Aarón como para sumo sacerdote? Dios mismo. Entonces, como el pueblo no quería entender, pues Dios les puso una prueba, ¿verdad? ¿Y cuál era esa prueba? De que todos tenían que traer una vara seca, y la que floreciese, ese era el que ¿qué? El que había elegido Dios. Y en esas varas tenían que poner su nombre de cada tribu. Entonces, todas las metieron adentro del santuario, y al día siguiente Moisés sacó las varas. ¿Y qué fue lo que sucedió? En la vara de Aarón rebeldeció. Entonces ahí entendieron de que Dios había elegido a Aarón, ¿para qué? Para sumo sacerdote, ¿verdad? Objeto de la vocación, Éxodo 29:4. Vayamos a ver qué dice Éxodo 29:4. El libro de Éxodo 29:4. Y dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás ¿con qué? Con agua. La ceremonia de la consagración fue realizada frente a la puerta del santuario, en la presencia del Señor, en la presencia del pueblo. Aarón debía estar cerca de Dios y cerca del pueblo. Él era el puente que unía a los dos, ¿verdad? A los dos lados. El pueblo tenía algo que consultar a Dios. ¿A quién tenía que ir? Al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Pues buscaba la respuesta ¿en quién? En Dios, ¿verdad?
Así era constantemente. Ahora, lavamiento. Éxodo 29, 4, 6. Ya leímos el 4, vayamos a ver el 4. Y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de unión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y las ceñirás con el cinto del efod, Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que todo lo que Dios le había mandado a Moisés tenía que hacerlo. ¿Y con qué tenía que hacerlo? Con Aarón, ¿verdad? Dice, esta fue la única ocasión en que Aarón como adulto fue bañado por otra persona. Él no podía lavarse a sí mismo. Vayamos a ver qué es lo que dice Tito 3:5. Tito 3:5. Yo puedo también cuando lo tengo. En el libro de Tito 3:5, ¿verdad? Tito está antes de Hebreos, ¿verdad? Uno de los libros antes. Tito 3:5 y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces podemos ver que el sumo sacerdote que no podía lavarse a sí mismo. Esa es la primera ocasión que fue bañado, ¿verdad?, Aarón por un adulto. Ahora, porque este era un acto que representa el lavamiento espiritual que se obra en el pecador cuando acepta el Señor Jesús, ¿verdad? Efesios, vayamos a ver qué es lo que dice el libro de Efesios 5, 25, 26. Efesios 5, 25, 26, está más para atrás. Un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios, 5, 25, 26. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Del agua por la palabra. Ahora, aquí vemos también un recuerdo de que hemos estudiado anteriormente. En el lugar llamado atrio, vemos que hay dos muebles. En el primer mueble, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que estaba ahí? ¿O cómo se llama ese primer mueble? El altar de sacrificio, ¿verdad? Y el siguiente mueble, ¿cuál era? El lavacro, ¿verdad? El lavacro, el sumo sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies. Si no lo hacía, ¿qué es lo que sucedía? Moría, ¿verdad? Entonces, aquí Moisés, antes de que el Aarón iniciara con el trabajo en el santuario, ¿qué es lo que hizo Moisés? Por orden de Dios, lo lavó, ¿verdad? Lo limpió, dice que lo bañó para que así él pudiera trabajar dentro del santuario, ¿verdad? Revestimiento, Éxodo 25, 29, 5 y 6. Ya para terminar, hermanos. Esta es la segunda parte, hermanos, de acerca del sacerdocio, ¿verdad? Vamos a hacer la tercera parte
y espero que el próximo miércoles, hermanos, aquí lo esperamos. El viernes va a haber servicio, pero el viernes no se va a dar este mensaje, ¿verdad? Vamos a tener otro mensaje especialmente hablando de la salud, ¿verdad? Así que son todos bienvenidos, ¿verdad? Y ya para terminar, dice en Éxodo 29, 5 y 6. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, ¿verdad? Aarón fue despojado de sus antiguas vestiduras, fueron deshechas y nunca más las volvió a usar. Aarón no se puso las ropas él mismo, fue Moisés quien lo vistió con esa ropa, que era un símbolo de la justicia de Cristo. Isaías 61, 19. En el libro de Isaías 61, 19. Disculpen, es 61, vamos a leer el 61, 10. 61, 10. En Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, ¿verdad? Todos vemos ahí claramente, mis queridos hermanos, que todo esto tiene un significado, y esperamos, hermanos, de que esto lo sigamos estudiando para ir estudiando más acerca de la obra de Dios para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Esto ha sido todo el mensaje, hermanos, y esperamos aquí para el próximo miércoles. Que Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Ponemos los días, hermanos. Vamos a hacer la oración. Padre bendito, una vez más, Señor Santo, nos postramos ante tu presencia, Señor. Darte las gracias, Señor Santo, por esta oportunidad que usted nos ha dado de estar aquí ante su presencia, Señor Santo, conociendo más de su obra que usted ha puesto, Señor Santo, en este mundo, Señor, para poder salvarnos, Señor Santo, de este mundo pecador, Señor Santo. Sabemos, Padre mi Santo, que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros, Señor Santo. Ahora nosotros debemos de estudiar, Padre mi Santo, de cuán grande es su amor, Señor Santo, cuán grande es su misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre mi Santo, a seguir en este camino, Señor Santo. Difícil, Señor, pero no imposible para usted, Señor Santo. Y sabemos, Padre mi Santo, que si nosotros estamos tomados de tu mano, Señor Santo, usted nos va a hacer triunfar en cada momento, en cada dificultad, Señor Santo. Ayúdanos en los problemas, dificultades, Señor Santo. Usted conoce, Padre mi Santo, cada enfermedad. Usted conoce cada dolor, Señor Santo, cada sufrimiento. Usted conoce, Padre mi Santo, cada desánimo, Señor. Usted conoce cada problema, dificultad que hay en nosotros, Señor Santo. No te pedimos, Padre mi Santo, que usted nos los quite, Señor Santo, sino te pedimos, Señor Santo, que usted nos ayude, Padre mi Santo, a seguir adelante, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, Señor Santo. Que usted nos tome de nuestras manos, Padre mi Santo, y que podamos avanzar, Padre mi Santo, a lo que usted ha prometido, Señor Santo, a la tierra que usted nos ha dado esa promesa, Señor Santo, de la tierra celestial, Señor Santo, donde mora la justicia y el amor, Señor Santo. Allá queremos llegar, Padre mi Santo, donde ya no va a haber más sufrimiento, más dolor, más tristeza, Señor Santo. Ayúdanos a caminar en tu santo nombre, Señor Santo. En esta hermosa hora te pedimos por cada familia, por cada hogar, Padre mi Santo, por cada uno de nosotros, Señor Santo,
que tengamos ese deseo, Señor Santo, de acercarnos más a usted, Padre mi Santo, de buscarle, Señor Santo, para que así, Padre mi Santo, podamos, Padre mi Santo, unidamente, Señor Santo, caminar juntos, Señor, y estar ante tu presencia, Señor Santo. Te pedimos, Padre mi Santo, por todos, Padre mi Santo, que no han podido venir, Señor. Usted sabe el motivo y la razón, Señor. Ayúdalos si están en algún problema, alguna dificultad, o están enfermos, Señor Santo. Dales fuerza, Señor Santo. Te pedimos por cada niño, Señor Santo, por cada joven, por cada uno de nosotros los adultos, Señor Santo, por cada visita que ha venido, Señor Santo, que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones, Señor Santo, y que le podamos aceptar, Señor Santo, y así, Señor Santo, caminar juntamente con usted, Señor. En el nombre glorioso de nuestro